Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos una semana más a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Pasen y tomen parte de este espacio informativo que les ofrecemos cada 7 días en esta sintonía para que se asomen al acontecer semanal de nuestra archidiócesis. Queremos darles noticia de las últimas citas de nuestro arzobispo, del momento que viven las actividades pastorales y las instituciones y de alguna otra cita singular, como lo son las jornadas de pastoral ya inminentes. Todo esto muy seleccionado y muy confeccionado por los profesionales de esta casa para que todo quede a su gusto. Pasen y vean. Con la pasada semana concluía la visita pastoral que el señor arzobispo estaba realizando por las parroquias del arciprestazgo de Toledo-Ronda. Don Francisco terminaba esta tarea justo en el mismo sitio en el que la comenzaba en la víspera del primer domingo de Adviento, en la parroquia San Esteban Protomártir de la localidad de Vargas. Con la visita a este arciprestazgo, el prelado suspende sus tareas apostólicas hasta el próximo mes de abril, después de Semana Santa, cuando las retome en el arciprestazgo de Villacañas. ¿Cómo consiguió ser obispo? Pues me llamó el Papa. El Papa, a través de la Nunciatura, me llamó para que si quería ser obispo. Yo dije que sí, con mucho gusto además. Es una de las preguntas a las que se enfrentaba el señor arzobispo de Toledo con motivo de su visita al Colegio Diocesano Madre de la Vida. Vargas acoge a la visita pastoral que a primera hora comenzaba en los centros educativos de esta localidad toledana. Toda la realidad educativa de Vargas, hemos empezado por el Colegio de las Perdices, el Colegio Pintor Tomás Camarero, después hemos visitado el Instituto Julio Verne y a continuación hemos pasado por el Colegio del Santísimo Cristo de la Sala. Y ahora a continuación terminamos aquí en el Colegio Madre de la Vida, y aquí es donde vamos pues, a pasar un ratito más con los profesores, con los padres también, vamos a visitar las clases. Tras mantener un encuentro con el claustro de profesores de este centro diocesano, por la tarde el señor arzobispo de Toledo ha visitado el ayuntamiento y a los niños de catequesis. La jornada ha finalizado con la celebración de la Santa Misa en la iglesia parroquial y la vigilia de oración con los adolescentes que serán confirmados. Es un momento de mucha alegría, de mucho gozo. Lo hemos estado preparando durante largo tiempo con cada uno de los grupos parroquiales, con otras instituciones que no forman parte de lo que es la parroquia como tal, pero que también están colaborando con nosotros. Y bueno, intentamos pues darle pues un enfoque de familia, de estar juntos, de compartir, de colaborar y todo pues en torno a nuestro obispo, a nuestro pastor. Concluye con la celebración de la Santa Misa a la 1 del mediodía en la Iglesia de la Sagrada Familia la visita pastoral en Vargas. En el mes de abril continuará la visita pastoral por la Vicaría de la Mancha en el arciprestazgo de Villacañas. Más de 250.000 de diocesanos se han inscrito ya a las 11ª jornadas de pastoral. Esta cita es desde hace más de una década el mayor evento formativo y de comunión que se organiza en la archidiócesis. Las jornadas de este año están dedicadas a profundizar en la vocación a la vida consagrada y de este modo conocer la unidad de este singular modo de vida y a la vez su multiforme diversidad. Tal y como nos recordaron en la presentación oficial, el plazo de inscripción finaliza el próximo lunes. A pocos días para que se celebren las jornadas de pastoral este año, hoy hemos conocido que ya son más de 250 las personas que se han inscrito para participar en este encuentro que será continuidad de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que la Iglesia celebra el día 2 de febrero. La tarde del viernes estará dedicada a los jóvenes, bajo el lema Pueblo de Dios en Camino. Nos recuerda el camino sinodal que estamos recorriendo y nos centraremos especialmente en el papel de los jóvenes como parte fundamental del pueblo de Dios. Esa misma tarde se reflexionará sobre el papel que tienen los jóvenes en la renovación de la Iglesia y el obispo auxiliar de Lisboa presentará la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará este verano en Portugal. Para acabar el día, la Eucaristía, que estará presidida por el obispo auxiliar don Francisco César García Magán, y la vigilia de oración en la que participarán las hermanas agustinas de la Conversión y la Capilla Diocesana. Esa vigilia de oración yo creo que merece la pena, incluso aquellos que no participen en las jornadas porque no puedan, pues que hagan un hueco y no hace falta que para esto se inscriban, no para la vigilia solo. Pueden venir a la iglesia y participar en una preciosa vigilia que vamos a disfrutar juntos.
Consagrados para la misión es el lema del segundo día de estas jornadas de pastoral en las que el prefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, el cardenal Joao Brat de Aviz, ofrecerá 2 ponencias sobre los retos y los desafíos de la vida consagrada hoy. El señor arzobispo de Toledo ha asegurado que a lo largo de la jornada se hará presente de manera especial la vida contemplativa de nuestra archidiócesis. Le hemos pedido también que ellos se suman de alguna manera y en algún momento incluso tendremos una oración, las vísperas, unas vísperas rezadas litúrgicamente, que algún monasterio va a conectar con nosotros y lo vamos a hacer también unidos a ellos. Vamos a hacer esta oración uniéndonos a los monasterios de vida contemplativa. Junto a la formación, el sábado al mediodía, la Santa Misa en la parroquia de San Julián, que estará presidida por el señor arzobispo de Toledo, y también el espacio La Alegría de Caminar Juntos y Sinodalidad en Acción, donde los participantes podrán compartir sus reflexiones en torno a los temas que se hayan planteado en esta 11ª edición. El plazo de inscripción para participar en las jornadas de pastoral finaliza el 27 de enero. Todas las formas de vida consagrada que existen en nuestra archidiócesis son un fruto selecto que nos habla de una riqueza insondable de dones del cielo para toda la comunidad eclesial. Las 35 comunidades de vida contemplativa, el medio centenar de institutos religiosos, los 5 institutos seculares, las 2 sociedades de vida apostólica son testimonio de la belleza de la consagración representada por todos los que decidieron dejar todo para imitar a Cristo más de cerca mediante la profesión de votos. Dentro de unos días celebraremos las jornadas de pastoral coincidiendo con el Día de la Vida Consagrada, el 2 de febrero. La vida consagrada es, en palabras del señor arzobispo de Toledo, el fruto selecto de la Iglesia y es la protagonista del presente curso pastoral. En la archidiócesis de Toledo existen 35 comunidades de vida contemplativa, una de ellas masculina. Estos monasterios tienen presencia en todo el territorio diocesano. Toledo mantiene un fuerte vínculo histórico con la vida contemplativa. Como la vida en estos conventos forma parte de nuestra historia, una realidad que tristemente cada vez es más desconocida. Aunque solo sea por historia, por cultura, o sea, no te digo ni que tengas fe ni que no la tengas, ni que creas ni que no creas. Yo ahí, cada uno, el Señor lo da a quien quiere, como quiere y de la manera que quiere. Pero por lo menos por cultura, por historia, por conocer las bases donde se ha formado lo que eres como persona. Junto a ellos existen además los institutos religiosos de vida activa. Son muy numerosos y están dedicados a la enseñanza, a la atención de los enfermos y ancianos, a la vida parroquial, al apostolado. En total, 39 comunidades femeninas y 10 comunidades masculinas de 38 institutos religiosos diferentes. Miembros de 5 institutos seculares tienen su residencia en la archidiócesis de Toledo. Todos ellos conforman una parte indispensable y necesaria de la vida de la Iglesia de Toledo. Nuestro trabajo, nuestro sacrificio, pues equivale a que se extienda, como he dicho antes, el reino de Dios, ¿no? Esa es la misión de toda religiosa y de toda ansia de vida consagrada y de servir a Cristo. Así que contribuimos en la Iglesia a ser pues, miembros del cuerpo de Cristo en este sitio que nos ha destinado el Señor. Además, contamos en la diócesis con 2 sociedades de vida apostólica en 10 comunidades establecidas. Y también existen otras realidades, como el Ordo Virginum, con 4 vírgenes consagradas y 3 más que están terminando su formación. En agosto de 2020 se estableció en la archidiócesis de Toledo el Orden de los Eremitas. Su eremitorio está en Consuegra, donde 2 ermitañas desarrollan su vocación en soledad, inspiradas en el carisma carmelitano. Este curso pastoral se abre a la realidad de la vida consagrada como un momento de retos y oportunidades para todos. Ojalá sea una oportunidad para toda la vida religiosa, femenina, masculina, vírgenes consagradas, para todos. Pero también hay que ser realistas, hay que ser muy realistas y saber que la sociedad española, por desgracia, no tiene gente. Toledo puede y debe sentirse orgulloso de su vida consagrada, que en palabras del arzobispo camina con toda la archidiócesis, caminando juntos.
El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe acogerá el próximo 13 de febrero el hermanamiento entre la Virgen de Guadalupe y la Guadalupana de México. Así lo ha reflejado don Francisco Cerro en el acto de presentación de las jornadas de pastoral. Al acto de hermanamiento acudirá el primado de México, don Carlos Aguiar, el primado de España, don Francisco Cerro, y la mayoría de los obispos extremeños. Para don Francisco, este simbólico vínculo entre las dos devociones es uno de los frutos que ha dejado este año jubilar. Y el próximo 13 de febrero se celebrará el hermanamiento de la Virgen de Guadalupe de México. Así lo ha anunciado el señor arzobispo durante la rueda de prensa de presentación de las próximas jornadas de pastoral. Viene el cardenal de México, expresamente, irá precedido por un triduo, donde el primer día hablará el nuncio de su santidad en Guadalupe, segundo día el cardenal Carlos Aguiar de México presidirá la Eucaristía ese domingo, también quería conocer un poco todas las realidades que tenemos para allá, y el último día, el lunes si Dios quiere, pues ya presidiría yo y estaría él, y estarían también la mayoría de los obispos extremeños. El prelado toledano ha destacado que se trata de un signo más del jubileo guadalupense que se clausuró el pasado 2022. Esta Navidad se llevó a cabo la presentación a través de como obsequio a todo el presbiterio diocesano, como regalo navideño al presbiterio diocesano, de este tercer volumen de la persecución religiosa en la archidiócesis de Toledo. En ocasiones anteriores hemos ido haciendo mención de la aparición de los antiguos volúmenes y nos parecía razonable pues ir cerrando esta colección histórica y hacerlo de la mano del autor, que es una de las personas que mejor maneja este tema y que tiene un reconocimiento nacional en todo lo que tuvo que ver la persecución religiosa de la década de los 30 del siglo pasado, que es don Jorge López Teulón. Don Jorge, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti una vez más. En primer lugar, ¿qué tal su periplo por Guatemala? Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Lo digo a razón de que estas Navidades estuve pensando, tengo que llamar a don Jorge López Teulón, y me dijeron, raro será que lo encuentres porque seguro que esta Navidad está una vez más en Guatemala. ¿Desde cuándo en Guatemala pasando las Navidades, don Jorge? Pues llevo yendo desde el año 2001. Había pedido permiso a la archidiócesis para el señor arzobispo, entonces don Francisco Álvarez, para marcharme durante unos años. Me lo dieron, hicimos toda la papelería, mi padre ya había fallecido, mi madre estaba bien de salud y bueno, pues luego sorprendentemente los planes de Dios siempre son otros y cuando quedaba un par de meses para irme, pues me pidieron que me quedara 2 años había perdido la cabeza don Miguel López Santa María, que llevaba el tema de los mártires, era una cosa que urgía porque fue una cosa que sucedió a raíz del año 2000, que el Papa Juan Pablo II había hecho un reconocimiento de todos los mártires cristianos y se querían actualizar los martirologios y ver qué causas se podían abrir. Bueno, pues al día siguiente de pedírmelo don Juan José, me vio don Francisco a los días y me dijo, ya le has dicho que sí, ¿verdad?, al señor obispo auxiliar. Y, bueno, pues, y de ahí hasta entonces. Creo que al no poder ir, porque luego ni me dejó marcharme don Antonio Cañizares, ni me dejó marcharme don Braulio, ya con don Francisco ya no lo he probado, pues he podido tener este privilegio, porque humanamente tengo más vacaciones que el resto de los sacerdotes. Me voy 20 días ahora en Navidad y luego me suelo ir en el verano, ¿no? Es verdad que como estoy en una capellanía de un colegio, pues aprovechando las fechas de las vacaciones escolares, pues es cuando aprovecho para irme. Y luego los curas se han portado muy bien siempre y encuentro siempre sustitutos. Estamos hablando de un compromiso misionero, misional, pre-Moyobamba, ¿verdad? Eso año 2001, sí. Que le lleva por lo menos 2 periodos. Y en realidad, ¿allí a qué se dedica? ¿Qué hace allí pues en es un hogar para niños con síndrome de Down. Es un hogar para huérfanos, pero sobre todo las religiosas se han especializado en niños con síndrome de Down. Tenemos ahora 50 criaturas. Y bueno, algunos ya han ido creciendo, algunos han fallecido porque son niños pues, que vienen pues, muy deteriorados, ¿no? Son unas religiosas que nos conocemos desde hace muchísimos años. Yo estuve yendo a Albania unos años. Sí, me parece recordar, antes del año 2000, con la dificultad de ese idioma, porque es espantoso, será como el vasco, un idioma muy difícil de aprender. Celebrábamos en italiano, traducían al albanés. Fue el único país ateo del mundo. Yo muchas veces cuando traducían sin ninguna formación, yo decía que estarán traduciendo del italiano, de mi italiano, además de mi italiano, al albanés, ¿no? Y ahí, claro, pues en Guatemala es todo mucho más fácil, ¿no? Y es verdad que pues ahí luego hay épocas, sobre todo en el verano, que ellos tienen colegio, con lo cual, y por eso yo quería también, y te agradezco que lo hayas sacado,
hablar de este tema porque los libros, pero así como lo digo, los he escrito prácticamente todos en Guatemala. Todos en Guatemala. Porque toda la mañana pues me quedo con algún niño más especial que no puede ir al colegio, que no dan mucha guerra, yo estoy ahí vigilándolos, y pues por la mañana saco 3, 4, 5 horas para poder trabajar y pues eso, todos los días, 20 años, han dado fruto de todo este trabajo. Pues todo esto venía a cuento de que en Navidades, cuando apareció el tercer volumen, en el retiro de Navidad, que fue cuando se entregó a todos los sacerdotes, los que quedaron pendientes pues los están reclamando de un tiempo a esta parte porque quieren ir acabando la colección. Apareció el tercer volumen. ¿Cuándo lo acabó? ¿Se presentó en Navidad? ¿De cuándo es el final? Sí, en el verano. Lo empecé y lo acabé en el verano, porque es verdad lo que hemos hablado otras veces, que gracias a poder publicar durante 18 años en la última página del Padre Nuestro, pues todo ese material ya de las vidas está muy hecho. O sea, luego ya es un poco pues ver la forma de modularlo todo. He explicado siempre que a través del último arreglo, entre comillas, de vicarías que hizo don Braulio, pues la estructura es esa: Vicaría de Toledo-Talavera, Vicaría de la Sagra, Vicaría de la Mancha, o sea que esa estructura está ya hecha, y luego siguiendo las parroquias y los pueblos, ¿no? Pierdo mucho más tiempo en buscar fotografías, y allí pues en Guatemala también el internet va muchísimo más despacio, mucho más lento, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que cuando llegué en septiembre tardé un poco en maquetarlo y en corregirlo, y enseguida fue a la imprenta y bueno, pues eso, hacia finales de septiembre. ¿Tercer y último volumen? Pues no, tendrá que haber un cuarto, porque me parecía engordarlo mucho. Cada uno tiene 600 páginas y ya además han puesto con el tema de la guerra de Ucrania, no había papel y han tenido que poner otro tipo de papel. Es un pelín más delgado, pero siguen siendo 650 páginas y otras 300 ya llevaban yo creo que quedarán eso, como unas 300. Queda pues recordar a todos los sacerdotes, bueno, lo primero porque era archidiócesis de Toledo, ¿no? Teníamos la ciudad de Guadalajara, pueblos de Brihuega, toda esa zona era de la archidiócesis de Toledo, en la parte del Bonillo, además donde hay mártires beatificados, además, el Beato Mamerto y en Albacete, y luego finalmente un arciprestazgo en Jaén, en Cazorla, y otro en Granada, en Huéscar, ¿no? Todo eso luego se va recomponiendo cuando en los años 50, 60 volvieron a sus diócesis de provincia natural, y ya no pertenecen a Toledo, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues ponemos ese ejemplo para que lo entendamos. El párroco de Cazorla, por ejemplo, era de Almonacid de Toledo, ¿no? Y la familia también reclama, oiga, no se olviden de... Y luego porque hemos hablado muchas veces del gran trabajo que hizo don Juan Francisco Rivera Recio, y él lo explica así, porque en ese momento, cuando él ya publica en el 50, o ya se está empezando a hacer o se va a hacer esa separación, ¿no? Y entonces él dice, yo tengo que recoger estos nombres porque eran de la diócesis, ¿no? Entonces, bueno, me parece bien. A lo mejor ponemos alguna cosa de estadística, ¿no? Pero sobre todo es eso, para no olvidarnos de todos aquellos sacerdotes que trabajaban en aquellas diócesis. Luego, de cara a las beatificaciones y a los procesos de beatificación, está todo muy separado, muy dividido, porque tenemos un seminarista de Peal de Becerra, de Jaén, que era de Toledo, y que le matan en Madrid. Y en Madrid, aprovechando la JMJ del 2011, abrieron un grupito de mártires seminaristas. Como le matan ahí, pidieron las competencias y va por Madrid. O sea que, y luego esos sacerdotes van por la diócesis de Jaén en un proceso de... Bueno, pero históricamente, como la historia histórica de esta persecución, es lógico que no los olvidemos. De hecho, como se ha ordenado tanto lo que dices, el territorio, los arciprestazgos, pues ha habido que ir cediendo. Yo siempre me acuerdo el primer libro que cayó en mis manos, Piedaíta, que efectivamente, pues Piedaíta que pilló allí en la franja de... ¿Cómo se llama? De ahí de... Entre Cuenca y... Efectivamente, pues al final yo no sé dónde ha ido a parar. No, lo llevamos nosotros, pero por ejemplo todo el proceso, porque además eso don Jaime Colomina recordaba, que hubo un juicio, fue tal el ensañamiento que las mismas izquierdas juzgan a aquella gente que había cometido esa tropelía. Villanueva del Cardete. Y el juicio fue en Cuenca. Entonces todos los tribunales de Cuenca son los que juzgan esto, ¿no? Era diócesis de Cuenca, estuvo en Cuenca, pasó a Toledo, se van cediendo los... De hecho, incluso el lugar de martirio todavía es provincia de Cuenca, ¿no? O sea que la parroquia es provincia territorialmente, de Toledo, pero sin embargo el lugar de martirio, que van allí, el párroco va todos los años, se cantan los mayos allí en aquel lugar, ¿no? Martirial. Tú ya tienes un caudal documental muy amplio, después de tantos años... ¿Cuántos años llevas en esto, Jorge? Recuérdanos. Pues desde el año 2002. Desde el año 2002. O sea, 20 años. 20 y medio. Y tienes ya un caudal documental que esto va saliendo como muy con fluidez. Con facilidad, sí. Es verdad que es un trabajo largo y pues eso de historiador, ¿no? Pues hablábamos antes de entrar en el estudio pues de esto que ha sucedido este año. He sacado este verano, precisamente en Guatemala, he sacado a un mártir
que don Juan Francisco tenía en las listas, que en las listas oficiales de la archidiócesis, que son del año 40, que se publican en el boletín, viene como tal. Pues es verdad que no era una cosa que se leyera, el boletín no se lee ahora, quiero decir, lo leemos nosotros, pero no es una cosa... Pero a lo mejor el sacerdote que fue después allí a la villa de don Fadrique, que era don Félix Rivera Osuna, y aparece como mártir, es verdad que no aparece en la lápida de la puerta, no está entre los nombres, y eso ya hacía sospechar. Pero ha sido este verano, cuando buscando otra cosa, me sale la noticia de que en 1935 se había ido al monasterio de la Oliva de Cisterciense. Pero pensé, bueno, pues no cuajaría, volvería, y le mataron. No. Se muere en el año 1977. Había sido maestro de novicios y el abad, que me contestó la carta enseguida durante el verano, me dijo, aquí fue un hombre y contaba que además habían ido a su casa, al pueblo, a buscarle, y le dijeron, pero si hace un año que ya no está aquí, vayan ustedes a Navarra a matarle si quieren, pero aquí ya no está, ¿no? Y sin embargo, en la historia diocesana constaba como mártir, ¿no? Eso... Pues porque queremos que sea un estudio serio, no es uno más, ¿no? Y vamos ahí aumentando, no. Don Juan Francisco tenía muy pocos errores, ¿no? Y además él mismo a veces lo ponía como mártir y luego decía que había muerto en la cama enfermo por los sufrimientos, ¿no? O sea que luego él mismo lo aclaraba, ¿no? Pero entonces, y a él le faltaban algunos que además son notas sobrecogedoras. En esta zona todavía están en guerra, no puedo dar noticia, porque él vuelve cuando todavía en la zona de la Mancha es guerra, ¿no? O sea que es verdad que se ha ajustado ahora todo mucho. Me quedan un par de sacerdotes que creo que ya no vamos a poder saber qué pasó con ellos. Bueno, de alguna manera se va purificando todo y va adquiriendo más rigor, ¿no? De aquellos informes preliminares que encargaban, que completaban a máquina, pues don Juan Francisco le dio todo el rigor que tenía en su mano y poco a poco con el tiempo pues se va dando más. Es verdad que hay que agradecerle a él porque en otras diócesis, lo hemos hablado en otros programas, y en otras diócesis no existe. Por ejemplo, existe en Cuenca, en don Sebastián Cirac tiene un martirologio estupendo, pero por ejemplo no lo hay ni en Barcelona. Se hacen después libros por parte de seglares, muy tarde, en los años 60, pero no hay un martirologio como tal, ¿no? Entonces, nosotros aquí contamos con el trabajo que él hizo y eso ha sido base de todo. Es verdad que, claro, luego el tema fotográfico, el poder ver las caras de los mártires, él publica como unas 40 fotos de mártires, ¿no? Pero claro, aquí casi cada libro lleva 500 fotografías, eso agradece mucho la lectura y sobre todo el poder ver, claro, ¿no? Como digo, el poder ver la cara del mártir, cómo queda en las iglesias, ¿no? Porque eso muchas veces, el relato ha pasado ahora con... me gusta ser muy transparente, ¿no? Y ha pasado ahora con un seglar que lo meto porque le matan con el coadjutor, precisamente de donde Piedaíta, que hemos hecho la exhumación, ha sido sobrecogedor, ¿no? Y hemos podido coger el cráneo de Santiago Mosquera con un golpe que queda claro que puede ser, con el relato que se nos transmite, factible, ¿no? Claro. De un pico, que es como se dice, ¿no? Entonces, hemos encontrado una historia que me la hizo conocer don Juan Antonio López Pereira, que me ha ayudado muchas veces en cosas del trabajo de los mártires, en donde este libro que escribe el abad del Valle de los Caídos, el primer abad, Fray Justo López de Urbel, pues aparece luego, cuando ya está el muerto, aparece luego un Cándido, que era muy conocido en la prensa, porque escribió durante los años 80, 90, ¿no? Y cuando ya está muerto, dice que ese libro lo hizo él. Que hizo de negrero y ese libro lo hizo él. Y que se inventó muchas cosas. Claro, te quedas ya con el pie cambiado, porque es verdad que Cirac en el Martirologio de Cuenca lo cuenta así, ¿no? Que cuando ya le han dejado medio muerto y pasa toda la noche entre los cadáveres, llega el del cementerio y le dice que si blasfema, que le lleva con su madre, el otro dice que no y coge un pico. Pero claro, el relato como es tan descorazonador, dices, ¿y si se lo ha inventado este tío? Y nos fastidia. Bueno, pues a veces la exhumación pues corrobora, los estudios forenses corroboran la historia martirial, ¿no? Entonces nos vamos a lo que cuentan al principio y nos vamos ahora en el 2022 a encontrar el cráneo de Santiago Mosquera, o sea que lo que quiero hablar es de eso, ¿no? Se ha buscado un rigor que me pueden sacar los colores por cualquier cosa en 3 tomos de 600 páginas, pues puede ser, ¿no? Pero se ha intentado buscar el mayor rigor en todo. El libro es riguroso y además, como decíamos, pues con un contenido audiovisual muy notable, lo cual ayuda pues a entender un poco, a documentar la época. Yo entiendo que tiene un valor documental que ayuda a entender pues los gustos de todo lo que sacáis aquí, procesiones, fotos de grupo, patronos, posados de retratos, todo esto nos ayuda. Mientras ibas sacando esta trilogía, te ha dado la vida para ir sacando otras obras. Sí. Ha habido un parón entre las dos primeras, son 19-20, y esta ha salido a finales del 22, ¿no? Y una editorial de Madrid me pidió un título sobre las religiosas
que es menos conocido el tema, y aunque lo hemos hablado también aquí en el canal diocesano, pero que pues las cifras, ¿no? Matan a 3.000 frailes y solo matan a 300 monjas, ¿no? Entonces, lo masculino-femenino, ¿no? La vida consagrada, pues es menor, y sin embargo hay un suplicio de la vida consagrada, de sacarles de los conventos, de llevarles a checas muchísimas. Algunas mayores mueren ya por enfermedad fuera de los conventos, ¿no? Pero todo ese trauma que luego muchas monjas, como pasó con los curas, al volvieron muy traumatizados, muy mal físicamente, psicológicamente, y murieron muy jóvenes. Luego en los sacerdotes igual, de 40 años, de 45, de 50, murieron muchísimos de todo lo que habían sufrido, ¿no? Entonces, es el relato, es la profanación en la clausura femenina. Y es el relato, sobre todo, de las Jerónimas de Toledo, de las Bernardas de Talavera de la Reina, de las Benitas y también de la Compañía de María, ¿no? Y de las Carmelitas de Cuerva, ¿no? Y es el relato con diarios, ¿no? Entonces es todo como muy vivo, porque son las monjas las que cuentan todo eso, ¿no? Eso lo tienes pendiente. No, eso ya está publicado. Ya está publicado. En la editorial San Román se publicó, ¿no? Fue lo primero que me pidieron. Y después me pidieron, como sabían que había trabajado todo este tema del arte, pues buscando cosas de Toledo han aparecido cosas de tanto. Por eso es lo que dices, de verdad, que el archivo es muy grande y ya solo es copiar y pegar, darle una estructura, ¿no? Y entonces es verdad que era la primera vez que se publica, se llama Inspirados por Satanás, y es la primera vez que se publica toda una visión de toda la España republicana y de todo lo que acontece con el martirio del arte y con el martirio de los santos. Algo también muy, muy curioso que pasa aquí en Toledo, por ejemplo, con Santa Beatriz de Silva, cómo van a hacer desaparecer lugares que eran muy visitados, el cuerpo incorrupto de San Pascual Bailón, que es el patrono de los congresos eucarísticos, como lo dejan todo reducido a cenizas, el cuerpo de San Francisco de Borja en el 31 en Madrid, ¿no? Entonces, yo hablo de casi 30 santos de siglos pasados, ¿no? Y el martirio que sufren, ¿no? Sin ser mártires, bueno, a lo mejor han muerto en olor de santidad o como fundadores, ¿no? Pero ese martirio que sufren, ¿no? Y entre medias, pues pude hacer estas dos publicaciones, ¿no? Retrasando un poco este tercer tomo, pero bueno. ¿Y qué te queda pendiente? ¿Qué tienes entre manos ahora? Aparte del apéndice para hablar de todos esos temas que quedan sueltos, ¿qué te quedas? Cuando estaba el padre Puche en la editorial Edivesa, por ejemplo, publicamos La vida del cura de Ars, que luego se publicó en Hispanoamérica también. Publicamos La vida de San Judas. Me pidió una vida de San Judas que decía una monja del colegio, pero si no viene nada en el Evangelio, ¿cómo ha podido escribir usted un libro de San Judas, ¿no? Bueno, pues recogiendo muchas historias y muchos relatos tradicionales y luego la devoción es aquella de San Judas, ¿no? Y se llegó a publicar en Brasil, en portugués, ¿no? Porque era otra materia, ¿no? Es verdad que si me dicen, voy a dar una conferencia, ¿de qué vas a dar una conferencia? Pues de lo de siempre, de los mártires, ¿no? De los mártires. Pero bueno, pues es verdad que ahora lo que estoy haciendo aparte es una historia de las congregaciones marianas, porque ahora se va a cumplir pronto los 125 años del establecimiento de la congregación en la Compañía de María en Talavera, con permiso del cardenal Sancha, nada más. Además es curioso porque antes que empiece el colegio, en el 19 de enero de 1900, empieza antes la congregación, ¿no? Es el movimiento más antiguo de la diócesis, ¿no? Y bueno, pues cosas que les va a sorprender, porque por ejemplo todos los papas del siglo XX han sido congregantes marianos, ¿no? Porque fueron a colegios de jesuitas de niños y es una curiosidad. Y Juan XXIII, que no lo fue, siendo papa, pidió ser congregante mariano, ¿no? Bueno, sobre ese tema, ¿no? Hace unos días aquí, hablando de las Marías de los Sagrarios, hablamos también de tu volumen, de toda aquella época, ¿no? Sí. Porque de algún modo te has especializado en la década de los 30, es un poco como tu... Sí, eso abarca toda la historia, porque bueno, pues he sido niño también, más joven, más de la Juventud Eucarística Reparadora allí en Barcelona, y siempre he estado vinculado a las Marías de los Sagrarios. Lo estuve cuando estábamos en el seminario con don Antonio Saiz Pardo, y bueno, pues se acercaron a mí para pedirme, porque es verdad que el fundador de las Marías de los Sagrarios en Toledo y en Talavera de la Reina son mártires los dos. El siervo de Dios Pascual Martín, que era el párroco de San Nicolás, y el beato Saturnino Ortega, ¿no? Pero luego la historia la alargamos en todo el tiempo, tanto desde que llegan, porque don Manuel González estuvo aquí en el seminario de Toledo en las jornadas, en las jornadas que hubo sobre catequesis y que hubo ya entonces por los años 20, ¿no? O sea que él había estado un par de veces aquí en Toledo, ¿no? Y luego pues eso hasta el final, ¿no? Porque es un poco pues toda la historia de las Marías de los Sagrarios en la Archidiócesis de Toledo. Bueno, y además de tus compromisos misionales, tu capellanía académica en el colegio, toda esta obra divulgativa, toda esta obra bibliográfica, ¿te da la vida para seguir cooperando con empresas de estudios forenses? ¿Cómo va eso? Sí, bueno, sobre todo lo hacemos
porque nos viene bien a nosotros, porque luego es verdad que nos han ayudado o nos han puesto precios muy económicos, que esas cosas son muy caras, o incluso ha habido cosas que nos las han hecho gratis. Mientras estábamos haciendo la investigación de Cervantes, yo con toda mi cara me fui con unos restos de los mártires de Cazalegas, que mataron a 2 sacerdotes y no se podía discriminar. Yo no sé probablemente desde entonces, porque salió en todos los informativos aquello de los posibles restos de Cervantes. De Cervantes. Pero si está Jorge por ahí. Bueno, pues me pidieron ayuda y luego lo que es la providencia. El monasterio había sido de Toledo, porque como decía antes, Madrid era de Toledo y la fundación es de Toledo, pero encima ahora la superiora era de Casalgordo. Y habían matado a sus tíos y a su padre y a sus tíos en la guerra. Entonces, enseguida el diálogo pudo. Pero porque luego te asombras, ¿no? Que luego siendo todos, porque luego los jóvenes y los mayores son todos profesores de universidad, y luego a veces tienen un vacío de vida religiosa y de trato, de conocimiento, me refiero, de no saber ni qué es un escapulario o de no saber cómo tratar a las monjas de clausura, ¿no? Y me utilizaron un poco allí de enganche. Como experto, claro, como experto. Y luego es verdad que fue una cosa muy apasionante, claro, porque sobre todo cuando aparecieron todos aquellos niños dejados allí, enterrados allí por pandemias de entonces y por fiebres que eran contagiosos y niños que estaban incorruptos, ¿no? O sea que fue una cosa. Pues yo me llevé mi cajita con mi mártir para que entonces seleccionaron un hueso y podíamos obtener restos para ADN de una familia, de la otra no. Entonces pudimos saber quién era quién y enterrar a cada uno en su lugar, o sea que nos hemos ayudado mutuamente. Tú les echas la mano como experto, como asesor, como perito, y ya de paso pues te hacen algunos. Y he aprendido mucho, porque claro, nosotros hemos estudiado letras puras, de ciencias no tenemos ni idea, ¿no? Entonces son campos que desconoces, ¿no? Y en los que se ha podido, porque al final, por ejemplo, el tema de Cervantes no se hace por tema de ADN ni por cosa científica, sino porque se encuentra un documento en donde dice que se le paga tal cantidad a un señor que es el que recoge todos los restos, los mete en un cajón y los lleva al cementerio nuevo. Y por eso se puede hacer esa investigación, ¿no? Parece ahora que todo lo que no es con ADN no es válido, no existe, ¿no? ¿Es la única empresa forense que se dedica a estudios histórico-forenses o hay más en España? Hay Siempre muchas, la asociamos a la de Echevarría. Eso es, pero porque cuando empezamos con lo de Camuñas, pues fuimos a buscar también a los mejores. Ahí don Antonio Cañizares hizo también esa apuesta por investigar aquello, que no era necesario, porque en el libro de la parroquia de las herencia de Ciudad Real venía el listado de los mártires, ¿no? Para nosotros eso era suficiente, ¿no? Y había una gran lápida puesta, o sea que lo que pasa es que la revista de Fuerza Nueva hablaba de más gente metida ahí que en Paracuellos, que era una barbaridad, y cuando ya estábamos con los huesos en la mano, la gente de allí decía, no, eso se cuenta, pero aquí no pasó, ¿no? Entonces, y es verdad que hicieron un trabajo y a partir de ahí pues empezamos a trabajar. Lo último ha sido que querían obtener unas fotografías de una pistola con la que asesinaron años, ya no es tema de guerra, o sea que es verdad que luego tratamos todo, uno de los maquis, pero que se ve que se chiva de una celebración cuando se suicida Hitler, pues tienen una celebración en un bosque y entonces el pobre guardabosques lo cuenta, pero sin quererles delatar, ¿no? Y le matan. Y ahora han encontrado el cuerpo igual, porque la familia lo llevaba reclamando en una sima, claro, ellos hacen espeleología, uno de ellos ha ido con esta famosa vasca que ha hecho los caochos, o sea que es otro mundo, es totalmente otro mundo, ¿no? Y la verdad que es fascinante. Sí, se puede saber mucho de ellos. En documentales en la 2 hay mucho de Echevarría y de lo que... porque eso de Cervantes, que le hemos visto en la tele con lo de Cervantes, efectivamente. Y eso ya hace un montón de años, entonces, pero lo siguen sacando, ¿no? Se ha convertido en un personaje muy habitual siempre que se necesita algún estudio forense. Por ir sacando otro tema y apartarnos, ¿has leído la Ley de Memoria Democrática? Sí, claro, tuve que leer la del 2007. Tenemos un problema sobre todo a lo mejor con el tema de las lápidas, que ya lo hubo en el 2007, pero en el 2007, por ejemplo, no se mencionaba nada de la Iglesia, aunque tuvimos algún jaleo con Luis Carlos, que estuvo aquí con nosotros estudiando, pues le rompieron pero a martillo le rompieron. El obispo de Ávila lo llevó a juicio y lo ganó, porque era forma parte de la parroquia, ¿no? Entonces luego se hablaba de si están separados, Ahora ya con esta ley pues ya pueden hacer lo que quieran en ese sentido, ¿no? Es verdad que, claro, nosotros luego aludimos a que muchos de esos nombres o están en procesos o ya están beatificados, ¿no? Y bueno, yo sí que creo, cuentan una cosa de Franco, que tampoco la he investigado, pero que cuando ya él gana la guerra, pues quieren quitar a todos los monumentos y de liberales y entonces él dice que eso es historia. No es por darle la razón a Franco, sino que Franco nos da la razón, yo creo que en ese sentido, sino que
andar con esas cosas yo creo que es un poco... Luego, por ejemplo, una gran pega que tiene la ley, ¿no? Y si me oyen mis amigos, porque están muy metidos en todo eso, ¿no? Y yo, pues gracias a Dios, creo que hay que hablar claro. Y, pues, por ejemplo, una gran pega es que empieza el 18 de julio, ¿no? Porque lo que hablábamos también antes, ¿no? Los mártires, el 95% de los mártires beatificados o para beatificar entran dentro de la ley de memoria histórica. O sea, nosotros podemos hablar de sus vidas sin ningún... Vamos, lo hacemos de todas formas, ¿no? Pero podíamos hacerlo ateniéndonos a la ley, porque son la letra de la ley ya del 2007 y la de ahora dice víctimas de la guerra civil y por el franquismo, ¿no? Y perjudicados por el franquismo, ¿no? Entonces son víctimas de la guerra civil. Bueno, ya está con no utilizar la palabra mártir, ¿no? Pero claro, ahí hay un vacío que se crea, por ejemplo, con los que ya tenemos canonizados, que son los mártires de Turón, por ejemplo, porque como empieza el 18 de julio, ¿qué pasa con todo lo que sucede antes? Es verdad que en el 31, en la quema de conventos, no muere nadie, pero luego a partir del 34... Pero pues la Revolución de Asturias, que es previa, sí que muere gente. Y ya no solo sacerdotes, los seminaristas de Oviedo están también beatificados, 9 seminaristas, ¿no? Entonces, se habla de 3.000 personas, no solo clero, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa con toda esa gente, ¿no? Entonces, por eso que... Y luego lo de alargarlo al tema de la ETA, que pues es verdad que muchas veces con don Juan Antonio Martínez Camino hablando, pues él sigue diciendo que tienen que pasar todavía 50 y 60 años para que esto se vea de otra manera, ¿no? E incluso, yo no sé si he llegado a decir incluso 100 años, ¿no? Para que todo este tema se vea de otra manera, ¿no? Pero ahora eso, alargar todo esto al tema de la ETA, y pues es todo un poco como complejo, ¿no? Cuando uno se lee la ley, o que... Sí, se puede encontrar con facilidad y uno la lee, te das cuenta que habla de todos los que han sido víctimas entre julio del 36 y efectivamente, pues se va hasta el final. Represaliados del franquismo, que no me represaliados del franquismo. Pero claro, luego hablan también, claro, de ese franquismo nuevo que se han inventado, que sería Adolfo Suárez y Felipe González, pero que se va más allá de la transición. Claro, entonces con las víctimas de la transición también. Pero lo que nos respecta, nuestros mártires entran dentro de la ley de memoria democrática, porque habla de gente que ha perdido la vida por razones de identidad sexual, de identidad religiosa o lo que sea. De manera que don José Polo Benito le puede hacer un homenaje público en la medida que pueda acogerse a la ley de memoria democrática. Sí. O sea, por ejemplo, quiero decir, eso ya lo hacemos, ¿no? Celebrando la misa y nadie nos puede decir nada, ¿no? Quiero decir, yo sí que veo un poco que lo he dicho siempre, ¿no? Desde el principio, que nos dejen en paz, que creen sus asociaciones, que las tienen para hacer sus grandes homenajes. Claro, aquí, lo que nos ha dolido, por ejemplo, es que en la zona de La Mancha se han hecho homenajes a asesinos, a gente que eran asesinos en masa, además, que fue un poco el problema que hubo en Madrid, ¿no? Cuando mezclaron unos nombres con otros. Entonces, eso es lo que tienen que purificar ellos también, claro, porque ahora nos rasgamos las vestiduras con todo, pues que limpien también toda esa memoria, ¿no? Pero que hagan lo que quieran, que nos dejen tranquilos a nosotros. Pero sí, efectivamente, si por ejemplo pidiésemos poner en la Fuente del Salobre un monumento donde mataron a don José Polo, pues no podrían decir nada, ¿no? Claro. Yo es verdad que incluso en el tema económico, pues desde el principio una periodista, pero los primeros años, ¿no? Tiene que entender usted y la gente que tiene a sus víctimas Claro, sale el presidente del gobierno diciendo que este es el país después de ahora se me ha ido, de un país asiático con más fosas comunes, que es una mentira, y de repetirlo, te lo encuentras en todas partes, ¿no? Que es el segundo país con más fosas. Que no digan mentiras, ¿no? Porque eso no lo dice nadie, ¿no? Pero yo qué sé, yo las exhumaciones las hago sin pedir dinero y las hago yo con estas manos. Y con gente que me ayuda. Es verdad que gracias a Dios he buscado colaboradores que por ser de iglesia ni los forenses han cobrado. Yo entiendo que todo se tiene que pagar. Es que ellos luego nos pagaban hasta la comida, luego. En lugar de pagarles, encima nos pagaban la comida. Pero lo hemos hecho nosotros, entonces... Es verdad que, claro, salía Garzón y ponía el ejemplo de una viuda con su marido, una mujer además ancianísima, con su marido debajo de una autovía. Vale, claro, pero ¿cuántos hay en esas circunstancias, ¿no? Entonces, luego hubo un movimiento extraño, porque hasta el 81, desde que muere Franco hasta el 81, se hicieron un montón de exhumaciones. Y luego parece ser que con el golpe de Estado, pues, que no duró nada, pero ahí eso es para estudiar, ¿no? Y se frenó todo eso. Pero si tú has sabido, claro, si es una finca particular, vale, de acuerdo, pues habrá que estar luchando con los dueños y... Pero claro, luego es que nos llaman para rezar. Entonces están los de las asociaciones, que no se puede generalizar, pero hay mucho político, mucha cosa política en esas asociaciones, y luego la familia dice, queremos llamar al sacerdote. ¿Cómo van a llamar? Y no les dejan. Claro. Y a lo mejor incluso piden misas.
Y está ahí el pobre sacerdote ahí dando la bendición y cantando la internacional para fastidiarle mientras él está dando la bendición. O sea que respetémonos, pero respetémonos de verdad, en todo. Me refiero porque también siempre me ha dado la impresión que las asociaciones de exhumación, todas estas que se empezaron, me parece que en León y en Castilla la Vieja, en Castilla y León, sí que tienen un cariz muy marcado, de manera que pienso, digo, ojo, es que te entran ganas de ir a decir, ¿por qué no sumamos también a esto? Están muy rabiosos porque el primer cuerpo y el primer análisis de ADN se hace con el obispo de Barcelona, con Monseñor Irurita, que luego, como no era nacionalista, al pobre le tienen ahí parado, ¿no? Porque yo también he escrito mucho de eso, pues porque de niño, yo he vivido en Barcelona hasta los 16 años, y la gente católica de Barcelona le tenía mucha devoción al obispo Irurita, ¿no? Y Echeverría fue el primero que hace un estudio con un obispo asesinado, no con ningún represaliado del franquismo. Entonces eso lo llevan fatal, ¿no? Pero pongamos lógica para todo, ¿no? Y si nos respetamos, pero que nos respetemos de verdad. Yo tengo que decir, que también me lo preguntabas, que nadie se ha metido conmigo en estos 22 años. Nadie se ha metido conmigo, nadie me ha llamado para insultarme. Yo luego quité los comentarios, pedí en la página de Religión y Libertad, yo tengo un blog, y pedí que quitaran las nuestras, no lo tenemos, pues porque luego hay una cantidad de sandeces con los comentarios que se empiezan a pegar entre ellos, a insultarse entre ellos, que a veces está el correo electrónico, quien no esté de acuerdo, que normalmente es al revés, es para mandar fotos, pues es verdad, pues además le falta decir, tengo yo este otro dato, yo puedo testificar, ha sido así más. En todos esos años, nadie, ni llamadas al teléfono, ni insultarme, ni... Nadie. Sí, el tema es proceloso. Sí, lo es, yo lo reconozco, pero... Sí, de vez en cuando se calienta un poco, pero alguien tiene que hacerlo y le toca hacerlo a usted. Y es verdad que luego con el tema de la ley de la memoria histórica, que preguntabas ahora de la memoria democrática, pues lo que han dicho también los historiadores, que les dejen a los historiadores. Claro. Si son cosas tan difíciles de analizar políticamente, que les deje Bárcenas, Alberto Bárcenas, que tiene el libro ese de los presos del Valle de los Caídos. Pero si están las facturas, están las cartas pidiendo de los presos llevar a su familia para pasar ahí el verano. Entonces, frente a la documentación, tú no te puedes inventar cosas. Claro. Que lo quieren resignificar, que lo quieren cerrar, que han sacado, que hagan lo que quieran. Pero no se puede luchar contra el... Que dejen a los historiadores. Claro. Que dejen a los historiadores, ¿no? De manera que en lo que usted respecta, que le dejen trabajar, ¿verdad? Que me han dejado. Yo es verdad que siempre he dicho, desde el principio dije, mi trabajo empieza cuando nos matan al primer mártir y mi trabajo termina, que es el 23 de julio, el beato Agrícola, que fue el primer sacerdote que asesinan, luego a don Mónico, también un sacerdote de por esa zona, son los dos que matan el día 23 de julio, y mi trabajo termina el 7 de febrero, por poner una fecha, el 7 de febrero de 1939, cuando matan al obispo Polanco en Teruel, que es lo que cerraría un poco la persecución religiosa. Luego hay algún sacerdote que muere por heridas de fusilamiento, claro. Acabada la guerra incluso, ¿no? Pero bueno, por poner un acotamiento. Luego lo otro, que Franco, pues que lo estudien los historiadores, vuelvo a repetir. Muy bien, pues muchísimas gracias, don Jorge, por traernos el tema, por todo por toda esta obra literaria, toda esta obra bibliográfica con la que nos ilustra y que brinda también para que el presbiterio diocesano la tenga en sus estanterías o en sus archivos. Luego, ¿verdad? sobre todo, por último, pues porque luego hablamos de santos para nosotros, sean canonizados o no. Creo que para los sacerdotes es un estímulo el que en tu parroquia sepas que este sacerdote tuvo estos padecimientos, que tuvo que huir, que tuvo que esconderse, que le mataron, lo que hacía, lo que decía. Yo creo que eso que es un poco el fondo de todo, claro, porque la historia es historia, ¿no? Sí. Pero yo también lo dije desde el principio y al final lo he hecho. Yo le dije a don Juan José y a don Francisco Álvarez que yo no soy historiador, que yo no vengo para hacer historia, y al final ha habido que hacerla, porque yo creo que es interesante eso, que esté, pero son nuestras parroquias del cielo, ¿no? Estuvieron en las parroquias, se bautizaron, celebraron la primera misa, ¿no? Con los seglares igual, ¿no? Pero que es a otro nivel también, que es bueno recordar. Pues muchísimas gracias, don Jorge, por todos estos esfuerzos. A vosotros. La supervisión del acabado de las obras de restauración del transparente de la catedral ha sido el contexto elegido para el mutuo agradecimiento institucional entre todas las partes implicadas. El deán del Templo Primado mostraba su agradecimiento al Gobierno de España por su ayuda en un momento muy complicado que le ha permitido reforzar la estructura. La ministra portavoz del Gobierno se mostró emocionada por la celeridad de las obras y anticipó el deseo de participar en los actos del 8º centenario a falta de articularlo legalmente.
El transparente de la Catedral de Toledo ha sido el marco del encuentro celebrado esta mañana entre la ministra de Política Territorial, el arzobispo de Toledo, el deán de la Catedral Primada y también la alcaldesa de Toledo junto a otras autoridades. Las obras del transparente concluyeron hace unos meses y estas obras vinieron a paliar los graves daños que sufría la estructura exterior. Este proyecto ya realizado constituye un punto de partida para la colaboración entre las diferentes instituciones. Así lo ha manifestado el deán del Templo Primado. Son muchas las obras, son muchas las necesidades que tenemos y vamos acometiéndolas en la medida de nuestras posibilidades. Por eso pedimos la ayuda y le agradecemos realmente el interés que tiene. La ministra portavoz del Gobierno ha valorado esta colaboración y ha recogido el guante lanzado por el deán, asegurando que se estudiará la colaboración del Ejecutivo Central en los actos con ocasión del 8º centenario de la Catedral y también el proyecto de rehabilitación de la fachada sur. Y vamos también a estudiar con el Ministerio de Cultura y tal vez también con el Ministerio de Turismo de qué manera el Gobierno de España puede colaborar en la financiación para la rehabilitación de esa fachada sur, para recuperarla. Una vez hemos abordado esta primera inversión, vamos a trabajar también en lo que viene siendo una demanda no solo de la Iglesia y de su alcaldesa, sino también ciudadana, de mantener este patrimonio en su máximo esplendor. El señor arzobispo de Toledo se ha unido a este agradecimiento y ha asegurado que es un buen camino para seguir colaborando en otras obras que necesita la catedral y que redundan en el bien de todos. Porque una catedral, una casa tan grande como esta, requiere continuamente estar pendiente de muchas realidades. Tenemos la zona sur, que está bastante delicada y sobre todo nos preocupa muchas veces cuando puede haber también motivos de seguridad, para que realmente el patrimonio se conserve y para que también sea un lugar profundamente seguro. Las obras de rehabilitación del transparente tuvieron un coste cercano al 1 millón de euros que fue sufragado por el Ministerio de Cultura. Por segundo año consecutivo, la parroquia San Juan de los Reyes se adelanta al Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, celebrando un mes de la mujer y con la mujer, con el mismo formato del año pasado, una cita todos los sábados a eso de las 8 menos cuarto. Con un buen elenco de mujeres que aportan mucho a la lucha por la promoción y la igualdad de la mujer. Y bajo el lema La ética del cuidado frente a la cultura del descarte, la parroquia franciscana nos invita a tomarnos unas tardes para la reflexión y para la oración. Por segundo año consecutivo, ante la Jornada Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, la familia franciscana de la parroquia de San Juan de los Reyes celebra el mes por la mujer. Pensar, orar, volver a escuchar y dar nuestra respuesta. Eso es lo que persigue este mes, que en realidad es mes y medio por la mujer, que en realidad es por la Iglesia, pero escuchando a la mujer y dialogando con ella. La ética del cuidado frente a la inmoral cultura del descarte de personas es el tema escogido, sobre el que hablarán desde diferentes perspectivas 4 mujeres todos los sábados del mes de febrero a las 8 menos cuarto de la tarde. En el momento actual tenemos que tener conciencia de que el mensaje evangélico es sumamente necesario y alternativo a esa institucionalización de la muerte y del desprecio de las personas que se salen de los patrones de producción y de rentabilidad. Es mucho más caro acompañar a las madres gestantes, acompañarles y darles opciones, es mucho más caro que inducirlas a abortar. María José Ortega, del Observatorio Mundial de la Mujer de las Organizaciones Femeninas Católicas, será la primera ponente el 4 de febrero. El sábado día 11 será el turno de María Teresa Ortega, psicóloga y miembro de la Oficina para la Prevención de Abusos Sexuales de la Archidiócesis de Toledo y de la Diócesis de Oviedo. Consuelo Madrigal será la encargada de abordar el tema desde el punto de vista jurídico. Y por último, el sábado 28 de febrero, Teresa Muñoz Galdeano, investigadora en neuroprotección molecular del Hospital Nacional de Parapléjicos, será la última ponente de esta segunda edición del Mes por la Mujer. Son 4 mujeres muy de iglesia, de parroquia, de una vida de piedad importante. Son 4 mujeres profesionalmente muy destacables
y por ese perfil, por ser mujer, por ser cristiana y por ser una gran profesional, tienen autoridad sobrada como para merecer nuestra escucha. El mes por la mujer comenzará este sábado con la celebración de una vigilia de oración que contará con testimonios a las 8 menos cuarto de la tarde. Y así también, de esta manera, concluirá esta iniciativa el 4 de marzo. El secretario de la Conferencia Episcopal, nuestro obispo auxiliar, puso voz a toda la Iglesia española cuando expresó su pésame y su dolor por el fallecimiento del sacristán de la Iglesia de La Palma, en Algeciras, tras el ataque con arma blanca que dejó otros 4 heridos en la ciudad gaditana, uno de ellos el salesiano Antonio Rodríguez, que atendía la capilla de San Isidro. Don César condenó el asesinato y pidió que no se demonice a ningún colectivo, ni se caiga en demagogias que identifican el terrorismo con alguna religión. La Iglesia española condena y manifiesta su dolor por el asesinato del sacristán de la parroquia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras, Diego Valencia. También pide oraciones por la pronta recuperación de los heridos, entre ellos el párroco de la capilla de San Isidro, de esta misma ciudad. En un comunicado hecho público a última hora de la noche de ayer, trasladaba su cercanía, afecto y consuelo de la fe a los familiares de las víctimas. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor César García Magán, expresaba también su pésame. Manifestamos nuestra condena más absoluta y total por el uso de esa violencia, con una gravedad especial que es cuando esa violencia se pretende justificar equivocadamente en nombre de Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Los hechos ocurrieron a las 7 de la tarde cuando un joven marroquí armado con un machete entró primero en la capilla de San Isidro, hiriendo a su párroco. Después hizo lo propio en la iglesia de Nuestra Señora de la Palma y terminó con la vida del sacristán. La policía de Algeciras lo detuvo inmediatamente y ya ha pasado a disposición judicial. Tenía una orden de expulsión y la Audiencia Nacional lo investiga ya como un acto terrorista. El pasado 7 de enero se llevó a cabo la bendición de las campanas de la iglesia de San Andrés Apóstol, en la localidad de Pelaustán, por mano del señor arzobispo. Los campanarios no solo convocan al pueblo cristiano para la asamblea litúrgica, también han servido para advertir de los principales acontecimientos de la comunidad local por medio de algún signo o sonido distintivo. Debido a este arraigo, toda la comunidad cristiana, con don Amable al frente, han querido conservarlas y bendecirlas tras instalarlas de nuevo en el campanario. Las campanas de Pelaustán, en la provincia de Toledo, han sido restauradas y suenan en todo su esplendor. El campanario puede verse desde los cerros que rodean la villa y forma parte del paisaje colectivo de la comunidad. Se eleva sobre la única torre de la iglesia de San Andrés Apóstol, que tiene su origen en el siglo XVI, de estilo gótico tardío. Destacan los retablos de los siglos XVII y XVIII y la pila bautismal. Me gustaría agradecer a todos los feligreses de Pelaustán el esfuerzo y cariño que han puesto en restaurar el campanario. Y quiero dar las gracias también a mi antecesor, el sacerdote don Javier González Rojo, que puso en marcha este proyecto de restauración. Y por supuesto a nuestro arzobispo don Francisco Cerro Chávez por la bendición de las campanas de nuestra parroquia. Para nosotros los cristianos, el toque de campanas es la llamada a la oración, al servicio religioso. De ahí su importancia y valor simbólico. Pero también tiene un valor patrimonial y cultural, ya que se trata de piezas únicas con muchos siglos de historia. En la visita a la campana en mi toma de posesión de la parroquia, recordé la importancia y valor que tienen todas las comunidades cristianas. En muchos lugares de África, la llamada a la oración se hace con instrumentos reciclados, pero el fervor de los fieles es el mismo.
La campana más antigua data del año 1733. Sin embargo, según reza en el registro parroquial, hubo otra campana anterior que fue bendecida el 7 de junio de 1639 con el nombre de San Andrés. El oficio de campanero lo han desempeñado los sacristanes y monaguillos hasta finales del siglo XX. Con 8 o 9 años, pues Javier, Antonio del bar, Tony, José Antonio, que eran monaguillos, eran los que nos iban enseñando unos a otros. Las campanas de la parroquia de San Andrés no han dejado de tañer, marcando los ritmos de sus habitantes, anunciando los acontecimientos importantes, tanto religiosos como profanos. Cuando había un incendio, una quema, que se tocaban las campanas muy deprisa, muy fuerte y muy deprisa. Y eso avisaba, como sonaban a mucho o a bastante distancia, pues lo oía todo el mundo y rápidamente la gente empezaba a preguntar ¿dónde hay fuego? ¿Dónde hay quema? Y se organizaban y iban. Toca difunto, empezaba con la campana que hay detrás de mí. Cuando dejaba de sonar, tocaba la de mi izquierda, una vez, otra vez la de la derecha y 3 veces el campanillo. Y así hasta que llegaba al cementerio. Con una curiosidad, que desde aquí se veía la puerta del cementerio. Ahora ya no se ve porque hay una casa alta y no se llega a ver. Pero cuando llegaba el féretro al cementerio, pues se repicaban con las 2 campanas grandes. 1 minuto, 2 minutos, y claro, pues el ruido era atronador aquí, claro. En la actualidad, el toque de campana se ha mecanizado. Entre el 92, 94, por ahí, ya se pusieron martillos. Ahora mismo tenemos una secuencia grabada de 10 toques. Entre todos ellos pues está el toque de misa diario, el toque de domingo, los días festivos. El toque manual lo podemos hacer subiendo a la parte alta, donde pues también es más fácil acceder a las campanas. Y subimos por una preciosa escalera de caracol toda de piedra. Pues anteriormente a la restauración solamente teníamos en funcionamiento las 2 campanas. El campanillo y la campana del reloj estaban sin utilizar. Las 2 campanas grandes y el campanillo funcionan en un volteo, el cual pues se va a utilizar más para todos los días de fiesta y en las procesiones. Las campanas del pueblo llevan tañendo 4 siglos de historia y seguirán haciéndolo gracias al esfuerzo y cariño de los vecinos que han costeado la restauración. Muy bien, pues esto ha sido lo que ha dado de sí esta semana en la Archidiócesis. Ya saben que pueden volver a ver todos estos contenidos y muchos otros más en el cada vez más célebre y más visitado canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Ya saben que la semana que viene les esperamos aquí con más y mejor información de nuestra vida eclesial, en medio como estaremos de nuestras jornadas diocesanas de pastoral. Hasta entonces, que sean felices.